Imaginaos esto, una comunidad de chimpancés en Uganda que durante décadas fue el ejemplo perfecto de paz y estabilidad. Pero de repente, algo se rompió. De la noche a la mañana, amigos de toda la vida se convirtieron en enemigos mortales. Se desató un conflicto tan brutal que ha obligado a los científicos a replanteárselo todo sobre las raíces de la guerra, no solo en los chimpancés, sino también en nosotros. Pensadlo un momento. El primatólogo John Mitani. 30 años de su vida dedicados a estudiar a estos animales. Los conocía por su nombre, a muchos los vio nacer. Y de repente tiene que ver cómo esa familia que él estudiaba se destroza a sí misma. Esta frase resume la desolación de presenciar lo impensable. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una sociedad que era un modelo a seguir acabe así? No hablamos de un conflicto entre extraños, no. Esto fue una fractura interna, una auténtica guerra civil. Así que venga, vamos a bucear en los datos para entender qué demonios pasó. Vale, para desenredar este lío vamos a seguir este plan. Primero, el estallido del conflicto. Después, retrocederemos a esas décadas de paz para entender lo que se perdió. Luego, analizaremos la fractura, el momento en que todo saltó por los aires. Veremos la campaña de violencia que vino después y, por último, la gran pregunta. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Muy bien, pues vamos al lío, la guerra civil. Para entender cómo se llegó a esta locura, primero hay que conocer a los protas de esta historia, los chimpancés de Ngogo, y por qué eran tan especiales. A ver, que quede claro que Ngogo no era un grupo cualquiera, ¿eh? Durante más de 20 años fue el ejemplo de cohesión social. Los científicos flipaban con ellos precisamente por eso, por su tamaño y por una estabilidad que era rarísima de ver en el mundo animal. Eran como la superpotencia de los chimpancés. Y entonces, ¡zas! Todo se vino abajo. Lo que había sido una comunidad unida se partió en dos, y el resultado fue una guerra larga y letal entre individuos que, hasta hacía nada, habían sido vecinos, amigos, familia. Para entender la dimensión de la tragedia, es que es clave ver cómo era la vida en Ngogo antes del desastre. Cómo funcionaba esta sociedad aparentemente perfecta. Mirad esta cronología. Es que es súper clara. Pasamos de una larguísima era de cohesión a una guerra total. Pero la clave, el momento donde todo empieza a torcerse, es ese punto de inflexión en 2015. ¿Qué pasó durante esa época de paz para que todo cambiara de forma tan radical? Durante esa era de la cohesión, la vida era compartida. Patrullaban juntos, cazaban en equipo. Aunque se movían en subgrupos más pequeños, estos no eran fijos, se mezclaban constantemente. Y ojo al dato, casi la mitad de las crías nacían de padres de distintos subgrupos. Eso es una barbaridad, demuestra que estaban totalmente integrados. Y llegamos al momento crítico, la gran fractura. ¿Qué pasó para que esta sociedad tan cohesionada empezara a resquebrajarse? Aquí está el meollo. Los científicos, que lo analizan todo, vieron en sus datos que en 2015 algo cambió de golpe. Las interacciones entre los diferentes subgrupos cayeron en picado. La comunidad, en esencia, empezó a dividirse en dos bloques que cada vez se hablaban menos. Se estaban polarizando. Y no fue por una sola cosa, ¿eh? Fue lo que se dice una tormenta perfecta. El grupo era demasiado grande, con más de 200 individuos. Y claro, más competencia por todo. Además, murieron algunos chimpancés que eran como puentes, individuos clave que mantenían unidos a los subgrupos. Hubo un cambio de líder del macho alfa y, para rematar, una epidemia que debilitó todavía más los lazos. Todo esto junto preparó el terreno para el desastre. Una vez que la división fue definitiva, en 2018, la cosa se puso muy fea. Empezó una violencia sin precedentes. Y aquí viene una de las cosas más desconcertantes. En contra de toda lógica, fue el grupo más pequeño, el que tenía las de perder, el que se lanzó a una ofensiva constante y brutal. Lanzaban ataques organizados, se metían en el corazón del territorio de sus antiguos compañeros. ¡Una locura! Las cifras dan escalofríos. 7. Al menos 7 machos adultos del grupo grande fueron asesinados en ataques coordinados. Pero es que no pararon ahí. La violencia llegó a los más vulnerables. Mataron a 17 crías, un acto que demuestra la profundidad del odio que había nacido entre ellos. En total, más de 24 muertes confirmadas, y seguramente fueron más. Para que nos hagamos una idea, la tasa de mortalidad por violencia superó a la de la mayoría de las sociedades humanas cazadoras-recolectoras, una auténtica barbaridad. Y aquí el otro gran misterio. El grupo grande, que tenía superioridad numérica, no hizo nada. No se organizaron para defenderse, no lanzaron contraataques, simplemente aguantaron los golpes. Un comportamiento totalmente atípico que a día de hoy sigue intrigando a los científicos. Vale, después de esta historia tan terrible, la pregunta es, ¿qué podemos aprender?
¿Qué nos dice todo esto sobre de dónde viene la violencia, la guerra? Pues parece que apoya una teoría muy potente. Se llama la hipótesis de las dinámicas relacionales, que es un nombre un poco rimbombante para algo bastante sencillo, que las grandes guerras no siempre necesitan grandes ideas. A veces todo empieza mucho más abajo, a pequeña escala, con el deterioro de las relaciones del día a día. A ver, durante mucho tiempo el debate ha estado entre estas dos ideas. La guerra surge de la cultura, la religión, la política, la etnia, o de algo más básico. Lo que pasó en Gogo es como un experimento natural increíble, porque los chimpancés no tienen ni banderas, ni ideologías, ni dioses. La importancia de este caso es inmensa. Estamos hablando de un evento que se calcula que solo pasa una vez cada 500 años, y es la prueba del algodón. Demuestra que la maquinaria para la guerra puede activarse sin necesidad de ideologías. Basta con que las dinámicas sociales se pudran. Y esta es la lección final para nosotros. Muchas veces culpamos de nuestros conflictos a las grandes ideas, a las diferencias culturales o políticas, pero el caso de Ngogo nos obliga a mirar más de cerca, a esos procesos de ruptura de alianzas y amistades que quizás son la verdadera raíz de muchas de esas divisiones. La historia de Ngogo es sombría, sí, pero nos deja esta reflexión final. Si la desintegración de los lazos personales del día a día puede llevarnos a la guerra, ¿no podría ser que el camino hacia la paz esté precisamente en lo contrario? ¿En los pequeños actos diarios de reconstruir esas conexiones? Ahí lo dejo.